Hola chicas, buenas tardes. Voy a comenzar con la grabación del video prometido acerca del capítulo número 3 de Entre Libros y Lectores 1, un libro de Ofelia Sepia, Fabiola Chemaite, María Duarte y María de Almada. Bueno, el capítulo 3 se llama El texto literario. Cuando nosotros hablamos de el texto literario, obviamente pensamos que hay otros textos que no son literarios, si no diríamos texto nada más. Bueno, en la sociedad en la que vivimos circulan muchos textos, muchos tipos de textos, clases de textos. Digamos que la denominación sería, para poder hablar un mismo lenguaje nosotros, debiéramos decir géneros textuales o géneros discursivos. Entonces, en nuestra sociedad circulan numerosos géneros discursivos o géneros diferentes de textos. Entre ellos encontramos el literario. ¿Cuáles serían, por ejemplo, aquellos que no son literarios? Por ejemplo, los que denominamos géneros periodísticos, o sea, todos aquellos discursos o textos que estén relacionados con el periodismo, escrito u oral. Puede ser el oral en vivo y en directo o puede ser un oral visto en la televisión o a través de una pantalla de la computadora. Otro tipo de géneros discursivos podría ser, por ejemplo, el que utilizamos en el espacio de estudio, o sea, los que llamamos académicos, todos aquellos que utilizamos para estudiar, desde el apunte que toman ustedes en sus carpetas hasta los resúmenes que hacen para estudiar, los trabajos prácticos, los parciales, los ensayos, las notas que toman cuando, por ejemplo, van a una conferencia o van a algún espectáculo y les piden que tomen notas para después hacer un informe. Las clases que da el profesor o que dan ustedes, orales, un examen final, escrito u oral, los libros con los que estudian, ya sean científicos o no, todo ello, todo lo que se estudia, lo que se utiliza, para estudiar en un ámbito de estudio, lo llamamos género académico. Bien, hay numerosas cantidades de géneros, digamos que cada vez que, o sea, a medida que pasa el tiempo y la cantidad de gente se amplía en el universo y las necesidades de comunicación se diversifican, aparecen nuevos géneros. Por ejemplo, el clásico. ¿Cuántos años atrás no existía, por ejemplo, un celular? No hace tanto. 20 años no había celulares, en la Argentina, por supuesto. En Estados Unidos seguro que sí. 20, no, perdón, 30 años. ¿Sí? Bien, a partir del celular surgen un montón de textos que antes no existían, o sea, desde la comunicación que uno puede hacer persona a persona y no tiene que tener el teléfono en la casa ni ir a un lugar especial para hablar por teléfono, hasta lo que apareció primero que fueron los mensajes, después apareció el WhatsApp, después apareció el mensaje de voz y después, bueno, qué sé yo, pensemos en las múltiples comunicaciones que podemos hacer también a partir de un celular o de una computadora, como el Instagram, como el Facebook, como el Twitter, qué sé yo, y todas otras cosas que yo ni conozco y que deben haber salido. Bueno, entonces, hay tantos textos, hay tantas clasificaciones que podríamos hacer, ¿de acuerdo a qué? Para empezar, a las necesidades que los seres humanos tenemos de usarlos. Bueno, entre todos esos tipos encontramos el literario. El asunto está entonces cómo lo diferenciamos. O sea, ¿por qué decimos esto es literario y esto no lo es? Y eso es un gran problema. Porque no es fácil, no hay una definición que podamos aprendernos de memoria y decir, ya está, me la aprendí y listo. No.
no hay. Ni siquiera se ponen los especialistas ni los investigadores se ponen de acuerdo, así que menos lo vamos a hacer nosotros. Sí, lo que sabemos es que un texto literario, al igual que otros textos, está hecho con lenguaje. Eso no hay ninguna duda. Ahora, es el mismo lenguaje que usamos para escribir o para leer un texto literario que el lenguaje que usamos, por ejemplo, para pedir una pizza al delivery. O vamos a un negocio a comprar medias. O cuando nos dirigimos a nuestro jefe o a la directora. O si tuviéramos que hablar al presidente o le tenemos que hablar a la vecina porque nos molesta algo. O tenemos que parar el colectivo. Obviamente todos son lenguajes distintos, porque las situaciones en las que vamos a usar el lenguaje, o sea, la finalidad es diferente. La intención del emisor es diferente. Bueno, entonces, como es muy difícil poder explicar, si nos damos cuenta que es distinto, pero es muy difícil explicarlo, digamos que lo único que nos queda por hacer y que nos propone este capítulo es buscar qué características tiene, o sea, encontrarle algunos detalles que tiene el texto literario que lo hacen diferente de otros. Bien, hay algunos estudiosos e investigadores que creen que un texto literario tiene como una esencia, o sea, que la literatura tiene una esencia que hace que siempre es literatura, que no cambia. Y nosotros vamos a decir que no es así, porque justamente algo que le sucede a la literatura es que cambia. ¿Y en qué sentido cambia? En el siguiente, hace no más, desde el descubrimiento de nuestro continente, descubrimiento entre comillas, ¿no es cierto? Desde que llegaron los españolitos, en 1492, ya se escribía, por supuesto. Había textos literarios y había textos que no lo eran. En ese momento, por ejemplo, Colón, como capitán del barco en la expedición, como cualquier otro capitán, y se sigue haciendo en algunos espacios ahora más culturales que de trabajo, tenía que escribir un diario, que se llama el Diario de Bitácora, en el cual tenía que relatar, o sea, tenía que narrar todo lo que le sucedía, a pedido de la reina. ¿Se acuerdan que la reina era la que había vendido la joya para darle la plata para que Colón pudiera venir acá? Entonces, él tenía que escribir narrando todo lo que veía, lo que pasaba, lo que dejaba de pasar. Y acumuló una buena cantidad de diarios. Digamos que eso era también un comprobante de que había utilizado bien el dinero de la reina y de lo que pudiera encontrar, porque él se suponía que venía a encontrarse con las famosas Indias, ¿no es cierto? A descubrir las Indias. Perdón. Bien, ¿qué pasa con esos diarios? En ese momento, ¿cómo los leyó la reina los diarios? Lo leyó como eran, o lo que era la narración de las diferentes situaciones a las que se había enfrentado Colón, o sea, como un informe, como si ahora yo les pido a ustedes hagan un informe de este evento. Sin embargo, hoy nosotros tenemos acceso a esos diarios de Colón, pero no los leemos como un informe, los leemos como literatura. No vamos a entrar ahora a explicar por qué ahora los leemos como literatura y antes no. La cuestión es que los textos no son literarios, no son inmutables, no permanecen en el tiempo. Ahora estamos hablando de 500 años, en mucho menos, a veces de 10, 20 años, no más, algo que considerábamos literario dejó de serlo, o al revés. ¿Por qué? Porque las personas vamos cambiando y las necesidades de lectura, los motivos van cambiando también. Bien, lo que no cambia de algún modo son estas características de las que vamos a hablar para poder de algún modo descifrar cuándo algo es literario y cuándo no lo es, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el tema de considerarlo
a cualquier texto que tenga un carácter literario va a depender del contexto histórico y social. Otro ejemplo ahora, recuerdo, el tema de los mitos, y ustedes a lo mejor, no sé si lo vieron el año pasado algún mito, pero en el secundario seguramente sí y en el primario también. Ustedes saben que los mitos son relatos religiosos de la antigüedad, y cuando hablamos de la antigüedad estamos hablando de un periodo en el que todavía no se conocía la escritura, ¿no es cierto? O sea, mucho tiempo antes de Cristo. Bien, en ese momento esos mitos que se inventaban de modo oral y que por lo tanto no se podían poner por escrito y se divulgaban de boca en boca, eran considerados reales. Para ellos era su realidad, era su verdad. ¿Qué pasó con el tiempo? En algún momento alguien los puso por escrito y por eso no llegaron a nosotros. Como no fue una sola persona la que los puso por escrito, sino que fueron varias, tenemos también diferentes versiones, a veces de un mismo mito. Y ustedes saben que todos los países de la Tierra, todas las civilizaciones tienen mitos, tanto en Europa como en Asia, como en América. Algunos se parecen, en algunos hay coincidencias. Lo que sí sabemos que en el momento en que se inventaron, en el que se oralizaron, para ellos era verdad, lo creían. Y nosotros ahora lo leemos. O sea, por ejemplo, si habláramos del mito, no sé cuál podrá ser más conocido para ustedes, eh, pero por ejemplo, cuando se habla de sirenas o de ciudades de oro que se iban a encontrar supuestamente acá en América, o cuando hablamos de la guerra de Troya con los dioses, cuando hablamos de Venus, cuando hablamos de Odiseo, o sea, esos son personajes que aparecen en la guerra de Troya, de la cual se hizo una película. A lo mejor ustedes no leyeron la historia, pero sí vieron la película. Bien, esos relatos que incluye el texto, que se llama la Ilíada, uno, y la Odisea, otro. De la Odisea se sacó la película de Troya. En realidad eran mitos. Esos mitos nos llegan a nosotros y luego diversos personalidades del cine hacen la película o hacen una canción o hacen un cuento o hacen una poesía. Fíjense que esto que les estoy diciendo ahora es un adelanto de lo que vamos a ver como una de las características de la literatura. Esa posibilidad de poder encontrarla igual pero diferente en otros géneros distintos. Ya lo vamos a ampliar. Bueno, entonces, cuando hablábamos de que el texto depende del contexto histórico-social, en la antigüedad, volvemos a repetir, esos mitos eran algo religioso. Hoy para nosotros es literatura. Ahí vemos cómo algo puede cambiar de acuerdo al contexto histórico y social, y pasaron más de 2000 años. Bien, hay un autor que lo menciona el capítulo, que es Terry Eagleton, que escribió mucho sobre literatura, sobre teoría de la literatura, sobre crítica literaria, que dice: se deja la definición de literatura a la forma en que alguien decide leer, no a la naturaleza de lo escrito. O sea, si yo decido, por supuesto que no es unilateral, no es que yo, Graciela, decido leer esto como literatura y ¡pum!, se transforma en literatura. No, es toda una sociedad, en un determinado momento, en una determinada época. Entonces, si ese grupo de personas o de sociedad decide que esto es literatura, por ejemplo, los diarios de Colón, es literatura. Pero para la época de la reina Isabel no era literatura. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa también dice Terry Eagleton? Que una acepción de lo literario que en realidad es históricamente específico. O sea que hablar de definición es de la literatura como la naturaleza de la literatura,
es solamente una acepción. Vieron que cuando uno busca en el diccionario la definición de una palabra, a veces se encuentra que hay más de una. Bien, a cada una de esas diferentes, entre comillas, definiciones, porque no se llaman definiciones, son acepciones, tienen que ver con el contexto, o sea, en qué situación yo puedo usarlo con esta acepción y en qué situación puedo usarlo con esta otra acepción. Entonces, Terry Eggleton dice que con el término de literatura pasa lo mismo. Eh, es una acepción, depende de la situación, puede variar. Bueno, entonces, seguimos con la idea de que caracterizar el texto literario es tan complejo, o sea, tendremos que construir, a lo mejor escribir todo un libro y no llegamos a definirla y no nos ponemos de acuerdo. Lo que sí tenemos en claro es que tiene muchas características. Algunas son comunes a otros discursos, como dijimos hoy, el lenguaje. Obviamente está escrita con lenguaje, en eso coinciden. Ahora, ¿en qué no coinciden? Y ahí entonces empezamos por hablar de la función. Cuando hablamos de función, a veces está relacionado con intención. O sea, una función es ¿para qué me sirve esto? Bien, ¿para qué me sirve el texto literario? Y en realidad podríamos decir no sirve para nada. Esa sería su principal función. No sirve para nada. No está hecho para que sirva. Del mismo modo que, por ejemplo, yo digo, ¿para qué me sirve una receta de cocina? Me sirve para aprender y cocinar determinada comida. Pero ¿para qué me sirve leer una novela, una poesía, un mito, una canción, una rima, un trabalengua, una nana? No me sirve para nada. La función, en este caso, que también fue nombrada por otro especialista, que no nos vamos a dedicar ni a decir quién es, nada, porque no viene al caso, la denominó función estética, o sea, está relacionada con el campo artístico. Entonces, ¿qué es lo que pretende esta función estética? Lo que busca es que todo aquel texto que nosotros digamos es literario y cumple con esa función estética, lo que está haciendo es decirme, la función, el para qué sirve el texto literario es simplemente algo para el placer, para el disfrute, para pasarla bien. Para eso me sirve la literatura, para deleitarme. Bueno, y la importancia de la forma en que fue escrito también entraría a jugar algo, algún punto interesante en esta cuestión, porque no es lo mismo escribir, por ejemplo, una novela o un cuento, que son textos que me narran una historia, a escribir una poesía, o escribir una rima chiquita, o escribir un trabalenguas, o escribir un arrorró. No es lo mismo. Sin embargo, la función estética coincide en todas. Bien, y en el caso específico de la literatura infantil, también. ¿Por qué? Porque a veces se hace esa diferencia entre literatura y literatura infantil. La función es la misma en todas. O sea, podemos utilizar el lenguaje es el mismo. Podemos utilizar diferentes palabras para dirigirnos a los niños que a los adultos, pero el lenguaje estético es el mismo. Bien, entonces la función estética es una de las propiedades con las cuales vamos a reconocer un texto literario. Y ahora empezamos con las características. La primera, que es también la primera que aparece en la bibliografía, es cuando nos dice que un texto literario es un discurso ficcional. ¿Por qué es ficcional? Ficcional viene de ficción, porque no refleja la realidad, o sea, tal cual la vivimos, tal cual lo podemos decir, pero tampoco la copia, tampoco la imita, porque si no estaríamos diciendo que es un copión, que es un mentiroso, que se está burlando. El texto literario hace su propia realidad y esa realidad inventada por la literatura es lo que denominamos ficción. Crea un mundo entonces que no existe en la realidad. Es un mundo propio.
pero es un mundo que está hecho de letras, o sea, no está hecho de tierra, de árboles, de casas, tal cual la conocemos en la realidad. No podríamos aplicarle la categoría de verdadero o falso como podríamos hacer, por ejemplo, cuando leemos una noticia en un diario, ¿no es cierto? Que podemos decir, no, esto es mentira, acá el periodista está mintiendo, o no, acá está diciendo la verdad. O cuando leemos, por ejemplo, una información científica sobre algún descubrimiento, o alguna publicidad, o algún argumento que diga un político por la tele, o por ejemplo cuando hacen publicidades de productos, sí, porque este producto, usted usa este shampoo y se le va a dejar de caer el pelo, o toma estas pastillas y adelgaza en 15 días. Con todo ese tipo de textos nosotros podemos decir es verdadero o es falso, pero en realidad con el texto literario no podemos usar esas categorías porque es ficción, no es ni mentira ni falsedad. Es verdad que hay algunos textos literarios que cuando los leemos nos parecen bastante parecidos a la realidad, sobre todo cuentos no pensados a lo mejor para los niños, sino pensados para adolescentes o para adultos. Entonces, en ese caso, cuando eh, digamos que muestran un gran parecido con la realidad, podemos clasificarlos como literatura del género realista. O sea, entraría dentro de una subcategoría, pero de algún modo, no de algún modo, siempre son una invención del autor. Sigue siendo ficción, por más que se parezca. Ahora, para poder aceptar que esto es así, o sea, si nosotros tuviéramos que convencer a alguien de que esto es así, tendríamos que estar hablando de un pacto que tiene que hacer el lector con el autor o el lector con el texto. Esto se llama pacto de lectura o pacto ficcional. Es como si yo hablara con el emisor o con el escritor, luego de haber leído X texto, y él nos dijera, y acá entonces está el primer ejemplo. Usted sabe que yo miento, pero a usted no le interesa que lo haga, porque la finalidad del texto que hago no es darle información verdadera ni falsa. Yo soy un mentiroso autorizado. Resulta gracioso, ¿no es cierto? Bien, esto también fue trabajado por un investigador. O sea, llegó a esa conclusión, que el pacto que yo tengo que realizar es como si yo le hablara al texto, o el texto me hablara a mí, o el escritor me hablara y me dijera eso. Usted sabe que lo que está puesto acá no es la realidad. O sea, usted sabe que esto, como entre comillas, como que yo estoy mintiendo. Pero vamos a hacer un pacto. Usted lo va a creer. Todo lo que diga acá puede pasar. Si usted lo cree es porque entiende que esto es ficción y esto es literatura. De acuerdo con ese pacto, entonces, pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, si en el texto que yo estoy leyendo suceden cosas fantásticas, como por ejemplo, si lo leyeron o lo escucharon, la novela La Metamorfosis de Kafka, en que comienza con que un hombre, el personaje principal, se despierta y aparece convertido en insecto, o sea, en un asqueroso cascarudo. ¿Qué pasa? Si yo leo esto y no sé nada del pacto, no sé nada de las características de la literatura, digo, uy, esto, ¿pero qué me está diciendo este tipo? ¿Cómo una persona se va a despertar y de pronto se va a estar convertido en un cascarudo, o en un insecto, o en un pajarito, o en una biblioteca? La gente no se transforma. Bien, si yo hago eso, estoy rompiendo el pacto. Como dice otro investigador, estoy suspendiendo la incredulidad. El incrédulo es el que no cree. Yo tengo que creer que lo que me dice el texto dentro del texto siempre, eso puede pasar. No es ni verdad ni mentira. Puede pasar. Me salgo del libro, me salgo del texto y ya entonces no. Es como un pacto entonces secreto entre el libro y yo o entre el autor y yo. Ahora, ¿hasta cuándo tengo yo que hacer ese pacto? Y hasta que termina. Cuando termina ya el pacto terminó. Y yo sé que lo que leí es ficción, porque acepté el pacto.
Esto es lo que sucede cuando muchas personas dicen, no, a mí no me gusta leer novelas, porque todo es mentira, todo ficción, exagera, mira las cosas que te dicen, mira las cosas que te inventan. Por ejemplo, que hay naves espaciales, que pueden llegar extraterrestres, que nos pueden invadir de otros planetas, que nosotros podemos estar gobernados por máquinas, o sea, qué sé yo, imagínense las mil y una cosas que suceden en los textos literarios, en las películas que devienen de textos literarios, las cosas más insólitas. Pero si yo no acepto el pacto de que en ese momento lo que estoy leyendo, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, en ese lugar es verdad, y entonces nunca me va a gustar, obviamente. Me quedo con leer la historia de San Martín, o sea, con leer la historia real, lo que pasó, lo que existió, o voy a escuchar un noticiero. Bueno, eh, hay otro autor, este es de literatura infantil, Luis Sánchez Corral, es especialista y profesor ya fallecido, que escribió varios libros de teoría, digamos, para la literatura infantil. Él dice que, o sea, además de pensar esto que estamos diciendo del pacto, que los que más cuidado ponen en que esto funcione, en que se pueda hacer el pacto, son los escritores que escriben para los niños. ¿Y por qué se cuidan de hacerlo? O sea, los niños son los lectores más difíciles porque son los que nos cuesta convencer y ustedes ya lo van a vivir cuando lean cuentos en las salas, que si realmente lo que están proponiendo no lo proponen con respeto, con emoción, con suspenso, con ademanes, con movimientos, al niño no le va a interesar para nada. A los 2 minutos ya está buscando otra cosa para hacer. Bien, entonces, ¿qué nos dice Sánchez Corral? Que justamente una de las partes del texto literario más en las que más se fija el escritor de textos para niños es en respetar las fórmulas de apertura y de cierre de los relatos, o sea, cómo comienzan y cómo terminan. Por ejemplo, sabemos que los cuentos maravillosos o los cuentos tradicionales también llamados, aquellos en los que hay hadas, en los que hay brujas, en los que hay monstruos, hay dragones, hay castillos, hay determinados seres sirenas, por ejemplo, o sea, seres que sabemos que no existieron, eh, comienzan de una manera en la que cualquiera puede reconocer, me vas a contar un cuento tradicional o maravilloso. El clásico, había una vez, o érase una vez, o en un país muy lejano. Cualquier niño que escucha esto ya está situado en un lugar mágico, porque sabe que lo que le van a contar es un cuento especial para él. Bien, ese es el pacto que hace el escritor para niños, tanto sea en la fórmula de apertura como en la fórmula de cierre. Y acá entonces les voy a leer dos ejemplos, uno que lo saqué de la bibliografía con la que estamos trabajando y otra de otro lado. El primero es el que saqué eh, de la bibliografía, dice, es sacado del cuento Noche, Luna y Cielo de Margarita Egerlam, que es una escritora argentina, y si buscan en Google hay libros de ella, cuentos muy lindos, inclusive hay videocuentos. Bueno, y el fragmento, o sea, el comienzo del cuento Noche, Luna y Cielo, dice, había una vez una casa enorme. Tan grande era que para abrir la puerta había que subirse una escalera. Ustedes escuchan esto y a nosotros, adultos, nos puede, digamos, hacer sonreír, pero para el niño es una verdad, es algo que no se va a discutir. La puerta era muy grande, había que subirse una escalera, no vamos a decir, ay, no, mira lo que estás diciendo, qué exageración, ¿quién va a tener una puerta así?
El niño no se cuestiona eso. Otro ejemplo que no está en la bibliografía tiene que ver con el cuento El señor Lanari, que posiblemente lo conozcan porque es hermoso, de Emma Wolf, que es otra escritora argentina. Ella es específicamente para niños y comienza diciendo: a las 9 de la mañana del domingo, el señor Lanari empezó a destejerse. Entonces acá, ¿qué diríamos nosotros? ¿Cómo a destejerse? La gente no está hecha de lana para destejerse. Bueno, el niño no se va a cuestionar esto. El señor Lanari se empezó a destejer y listo. Bueno, entonces, si nosotros aprendemos a respetar ese pacto, no va a haber ninguna complicación de entender que lo que estamos leyendo es literatura. Bien, en este capítulo hay más ejemplos, pero que yo no los copié todos acá para comentarles a ustedes, pero van a ver que hay otros para poder entenderlo quizás mejor. Inclusive también en el capítulo nos habla de que esto no sucede solamente en los cuentos, también pasa en la poesía y en las canciones, que de algún modo también las canciones son poesía, muchas veces, no siempre. Entonces nos da el ejemplo de una canción que canta Juan Manuel Serrat. Ya es un señor grande, inclusive es más grande que yo, pero es reconocido tanto en España como en Argentina. Cuando yo era jovencita era el boom acá en Argentina. Bueno, y él canta un poema que no lo hizo él, que se llama De parto. Cuando lo leemos, o sea, ustedes lo tienen ahí en el texto, o cuando lo escuchamos, nos damos cuenta de que lo que nos dice es una construcción ficcional, porque lo percibimos como algo diferente. Entonces podríamos decir que lo que usa, o sea, para escribir ese lenguaje diferente, lo llamamos metáforas. Posiblemente ustedes se acuerden de lo que es una metáfora. De todas maneras, nosotros esto lo vamos a ampliar cuando veamos, después de narración, veamos poesía. Y a grandes rasgos es cuando nosotros queremos expresar algo, pero no lo queremos decir de modo literal, no lo queremos decir de modo directo o de modo denotativo, o sea, tal cual es, sino que lo queremos decir como encubierto, como mágico, como algo más bello, para que el que lo lee o el que lo está escuchando tenga que pensar un poquito, tenga como que desentrañar qué me quiso decir, o sea, hacerlo como más misterioso. Entonces, eso, o sea, esa metáfora o esa forma de escribir que aparece en este poema de parto, en realidad me dice algo que está sucediendo, pero no tal cual está sucediendo. Y tomemos solamente este verso que dice: a su manera floreció en primavera para dar gracias al sol. O sea, está hablando de la mujer embarazada. Floreció en primavera para dar gracias al sol. Obviamente nosotros, los adultos, si rompemos el pacto, entendemos que las mujeres no florecemos. Los que florecen son las plantas, los árboles, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué es lo que me está diciendo? O sea, ¿por qué me dice florece? ¿A qué se refiere? Entonces, para esto yo tendría que recurrir a mis conocimientos previos de otras lecturas que tenga, de algún cuento, de alguna poesía, de alguna clase de algún profesor, de alguna película, de algún documental, en fin, de todo lo que nosotros nos vamos surtiendo a medida que vivimos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tendríamos que pensar es: ¿qué quiere decir florecer? Porque si las mujeres no florecen, lo que florecen son las plantas y los árboles, y florecer quiere decir dar flores, ¿no es cierto? Ahora, también quiere decir sacar de sí, o sea, el árbol o la planta saca de sí, de adentro de su constitución, algo bello, porque las flores en general son lindas, ¿no es cierto? Algo que no estaba antes,
porque la flor no siempre está en la planta, pero la planta siempre tuvo la posibilidad en su interior de dar una flor. ¿Qué otra cosa yo puedo saber con mis conocimientos previos? Que las plantas, en general, no todas, pero en general, en primavera es cuando dan las flores, ¿no es cierto? Y esa flor luego, la gran mayoría, se convierte en fruto, lo que puede ser comestible o no comestible, pero fruto. Entonces podríamos decir que la planta al dar la flor se está preparando para dar a luz a sus hijitos. En este caso el hijito sería el fruto. Entonces, fíjense todo lo que yo tengo que pensar y todas las vueltas que tengo que dar para poder entender qué me quiso decir el poeta. Ahora, hubiera sido lo mismo que hubiera dicho, está embarazada, ya la mujer está embarazada en primavera para dar gracias al sol y embellecer con su figura con panza la vereda. O sea, todo eso hubiera dicho, ya no resulta tan poético, ¿no es cierto? No resulta tan lindo, tan interesante. ¿Y qué quiere decir dar gracias al sol? Y si tomamos el sol como un elemento que colabora con la vida, ¿no? Es calor, es fuente de energía. O sea, sería como decir, ella está dando gracias a la vida porque va a dar a luz, porque está embarazada. Entonces, la poesía puede decir determinadas cosas con una manera más sintética, podríamos comunicarlo así, pero al mismo tiempo mucho más bella, que cuesta a veces comprender, y si el poeta no lo tenemos a mano para preguntarlo, ahí ya tenemos que entrar a hacer una interpretación que puede no ser exactamente la misma, inclusive no hay una sola interpretación de ningún texto literario, hay muchas interpretaciones, y aquí ya estoy nombrando otra de las características que vamos a ver en un ratito. Entonces, esto hace que, y acá nos vamos aproximando a otras propiedades que tiene la literatura, que la literatura puede enunciar la realidad, pero no la realidad que vivimos, sino su propia realidad. O sea, en este caso lo de la mujer que florece, ¿no? Y que es ajena a la realidad que vivimos, tal cual la vivimos, porque nosotros no nos vamos a expresar así. Esa señora floreció en primavera, no, esa señora está embarazada y va a dar a luz en bebé y está contenta y le da gracias a la vida, o sea, lo diríamos de otra manera. Por lo tanto, la literatura nos suena como algo raro, pero al mismo tiempo, o sea, raro, diferente, pero al mismo tiempo nos suena original. Mira vos cómo se puede decir las cosas. Eso podría surgir. Por otro lado, si bien no le podemos decir a la literatura que sea verdadera, porque se acuerdan que dijimos que no puede ser ni verdadera ni de mentira. Lo que sí le podemos pedir es que sea verosímil, y acá es otra propiedad que entra en juego, no característica, propiedad. Verosímil. La verosimilitud es la posibilidad de que sea creíble. ¿Pero creíble dónde? Siempre adentro del texto. O sea, la verosimilitud es una lógica, una coherencia interna del texto. Dentro de este cuento yo puedo entender que esto va a suceder. Por fuera ya sé que no, pero acá yo lo puedo creer. Por ejemplo, si leemos un cuento maravilloso o tradicional, nosotros no nos vamos a hacer cuestionamientos, por ejemplo, en el cuento de Cenicienta, cuando nos dice que el hada madrina convierte el zapallo en carroza. O sea, no vamos a decir, oh, mira, no, porque ya hicimos un pacto, lo entendemos dentro del cuento, es verosímil, es creíble, es lógico. También que muchos cuentos comienzan, como dijimos hoy, había una vez, hace mucho tiempo, en un reino muy lejano. O sea, hoy, si nosotros vamos a leer una noticia en el diario o nos van a contar algo, nadie va a empezar con eso. Porque si no, nosotros le diríamos, che, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás verseando? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos leyendo una novela realista? ¿Se acuerdan que hoy dijimos
que realista tiene que ver con un género o con un subgénero de la literatura en la que lo que está sucediendo se asemeja muchísimo, toma muchas ideas de la realidad, pero siempre inventada. Entonces estamos leyendo una novela realista, por ejemplo, que trata de una familia de inmigrantes que llega al país, que tiene que le cuesta mucho conseguir trabajo, que le cuesta mucho aprender el idioma, por ejemplo, como les habrá pasado a sus abuelos o a sus bisabuelos cuando vinieron de Italia, de Alemania, de Polonia, y que le costó muchísimo. ¿Qué pasa si en esa novela de pronto me dicen que viven en un departamento en Puerto Madero y que de pronto nosotros suponemos que tendría que costar el idioma, empiezan a hablar español a la perfección? Obviamente ya no sería verosímil, ¿no es cierto? Diríamos, pero ¿esto qué le pasó? ¿Los agarraron los extraterrestres? O sea, ahí ya no habría coherencia interna dentro de esa historia, no sería verosímil. O sea que todo texto tiene que seguir ciertas reglas para que yo pueda respetar ese pacto que dijimos que había que hacer entre el lector y el texto, ¿no es cierto? Bueno, seguimos entonces, esa era la propiedad de verosimilitud. Seguimos con otra, algunos la llaman propiedad y otros la llaman característica, que es el extrañamiento. Extrañamiento por no de extrañar, que yo extraño a mi mamá, sino de extraño, algo raro, algo que es distinto, me llama la atención. Esto surge luego de un planteo que hicieron un grupo de investigadores rusos a principios del siglo XX, cuando se pusieron a pensar qué diferencia hay entre el discurso literario y los otros discursos. ¿Qué es lo distinto? ¿Por qué decimos que esto es literario y lo otro no? Entonces, lo primero que obviamente dijeron es, y el lenguaje lo usan de un modo distinto. Hay algo raro, hay algo enrarecido en la forma de usar el lenguaje. Y a causa de ese uso diferente o enrarecido del lenguaje, la realidad que representan sufre como un extrañamiento, sufre un enrarecimiento. Entonces cuando yo lo leo digo, ¿qué es esto? Qué raro que es, ¿qué me está diciendo? Y de pronto digo, ay, mira vos, esto puede pasar acá en esta historia. Qué novedoso, qué extraño, qué original, qué lindo, o qué feo también podría decir. O sea, fíjense todos los adjetivos que pueden surgir a partir de la lectura del texto literario. ¿Qué pasa si yo leo un texto literario y nada me llama la atención? O sea, todo me parece absolutamente igual a como estar leyendo la noticia en el diario. Obviamente, eso para mí no va a ser literatura. Voy a decir, ay, la verdad que mejor leo otra cosa. Leo lo que está pasando en la pandemia, cuántos muertos hay, o la gente que se pasea y no le importa nada enfermar a los otros. Eso parece más un cuento que esto que estoy leyendo. ¿Qué sucede entonces? El extrañamiento también está relacionado con aquello que me produce a mí justamente un asombro porque esto que estoy leyendo es como si lo leyera o lo viera o me sucediera por primera vez. O sea, esto yo así nunca me lo había imaginado. Mira vos, qué raro que es esto. Y acá entonces, como ejemplo, encontré este poema de César Fernández Moreno, que es un poeta argentino ya fallecido, hijo del famoso Baldomero Fernández Moreno. Por supuesto, ustedes son muy jóvenes, pero es un poeta muy conocido por ese poema que habla de 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. No sé si lo escucharon. Él era de Buenos Aires, ese Baldomero, el papá de César, y escribió ese poema sobre un edificio, no recuerdo ahora la calle, que queda en el centro, un edificio de departamentos muy antiguos, todo lleno de balcones,
y justamente él vivía por ahí. Entonces no tenía ninguna flor, que lo normal era, pensemos, siglo XX, principios del siglo XX, que la gente en sus balcones tuviera macetas, florcitas, los balcones eran muy grandes, con rejas. Bueno, a él le llamó tanto la atención que hizo un poema hermosísimo y que es el clásico de Baldomero. Bueno, este es César, su hijo, que no es tan conocido, la verdad. Bueno, pero acá rescato este poema que se llama El Estadio. Y dice así: se apagaron las luces del estadio y era un vibrante anillo de cemento y sangre, un plato volador bajado de los astros de la noche, recién surcada, todavía humeante, y posado recién sobre un desconocido planeta verde. Se encendieron las luces y los 100.000 viajeros descubrieron maravillados que los 22 habitantes del nuevo planeta usaban alegres camisetas de colores y corrían detrás de una esferita blanca, chocando a veces entre sí, pero luego seguían corriendo hasta abrazarse. ¿Qué es lo que podríamos interpretar de esto? Fíjense que en realidad está acotada, o sea, está como un poco achicada la interpretación, porque ya el título del poema nos predispone a pensar. Si dice el estadio, me estoy imaginando es una cancha de algo, ¿no es cierto? Y cuando me habla de 22, digo, es una cancha de fútbol. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando? Hizo un poema sobre una cancha de fútbol en la que están los 22 jugadores, por supuesto que no están jugando los 22, con una pelota, con sus camisetas, o sea que los identifican como de dos equipos distintos, pero la descripción que se hace de la situación no está hecha por un terrestre, sino por un extraterrestre. O sea, alguien que por primera vez ve una situación en un lugar diferente en el que no vive y le explica cómo la ve. Por eso lo más característico de diferente, digamos, sería nombrar a la esferita blanca en vez de decir pelota, porque, o sea, imaginamos, el extraterrestre no conoce lo que es una pelota, tampoco conoce lo que es un estadio, no sabe que están jugando un partido de fútbol, no sabe que es un deporte, no entiende por qué están con esas camisetas de colores. Entonces, esto sería un ejemplo de lo que estamos hablando de extrañamiento, de pensar algo como es la primera vez que lo veo. Me resulta rarísimo. Puede gustarme o puede no gustarme, pero me llama la atención justamente por esa extrañeza que produce en mí. Bien, pasemos a la próxima característica. El texto literario o la literatura es un discurso connotativo. Connotativo viene de connotar, decir algo de otra cosa, pero a través de la apreciación de algo. A diferencia de, o sea, contrario a que, a denotación o denotativo. La denotación o lo denotativo se atribuye a lo que es literal, tal cual, la realidad. Bien, entonces, lo connotativo es entender que el texto literario tiene, o no tiene, mejor dicho, una sola significación. Tiene muchas significaciones, como comúnmente vemos, y acá también lo dice en este capítulo, un plus de significación. Quiere decir que yo le encuentro una significación y cada uno de ustedes lee X poema, X novela, X cuento y le encuentran otra significación. Cada uno de nosotros podemos agregarle un sentido a lo que estamos leyendo y sugerir, para mí esto puede significar tal cosa. Entonces, esta propiedad del texto literario de connotar no está en una palabra, no está en una oración, no está en un párrafo, no está en un verso si es poesía o en una estrofa, está en todo el texto.
Cada lector le agrega un plus de significaciones que tienen que ver con sus experiencias propias. Si yo leí mucho, por ejemplo, de César Fernández Moreno, me leí toda la vida, todos los poemas que escribió, todo, conozco de su papá, conozco todo. Los significados que yo le puedo llegar a encontrar a este poema son muchos más que aquella persona que nunca leyó nada y que ni siquiera sabe que César Fernández Moreno es argentino de Buenos Aires y que ya se murió y que su papá era Baldomero, el que escribió el poema de los 70 balcones. Indudablemente no va a ser la misma significación, no le va a dar el mismo sentido. Perdón. Por eso, o para esto, para poder lograr esta connotación, el texto literario hace uso de una serie de recursos, que los llamamos recursos retóricos o recursos poéticos, que se ven mejor en la poesía. Cuando veamos poesía los vamos a ver, o los podemos reconocer mejor en una poesía que en un cuento. Bien, a ver. Acá les muestro este poema para poder reconocer. Bien, estos recursos los vamos a encontrar en diferentes planos. Cuando hablamos de planos es como estar hablando de diferentes niveles de análisis que podemos hacer en un poema, que podemos hacer en un cuento, en una novela, o sea, en cualquier texto literario. En el poema se notan mejor. Y esos planos o niveles los llamamos plano fónico, plano gráfico, plano prosódico, plano sintáctico. Para empezar, hay muchos más. Y vuelvo a repetir, cuando veamos poesía lo vamos a ver mejor. Bien, ¿y qué es lo que hacen estos recursos o para qué sirven? Para que cuando yo lea el poema, es como que quieren captar mi atención. Es como que si se prendiera una lucecita en el poema, lo ilumina y me dice, mira acá ahora, mira lo que dice y cómo lo dice, mira lo que está pasando en este otro lado, ¿cómo lo interpretas? Bueno, para eso sirven los recursos. Es como tener muchas lucecitas diferentes, con diferentes intensidades, para tratar de que yo pueda eh, aumentar las significaciones o los sentidos que le puedo dar al poema. Bueno, vamos a leer ahora este fragmento, no es el poema total, de Miguel Hernández, un muy reconocido poeta español. Sus poemas, muchos de sus poemas, fueron llevados a la canción por Joan Manuel Serrat, el que les nombré hace un rato. Bueno, a él le gustaba mucho este poeta, entonces le puso música a sus canciones, a sus poemas, perdón, haciendo canciones. Bien, este es el fragmento del poema que se llama Nanas de la cebolla. Las nanas son las canciones de cuna. En España le llaman nanas. De la cebolla, fíjense, ya nos produce extrañeza, ¿no es cierto? Porque asociar una canción de cuna con la cebolla, una canción de cuna que se supone que está pensada para cantarle al bebé para que se duerma, con la cebolla parece cosa de locos. O sea, como que no concuerda. Bien, ya me está produciendo extrañeza, ¿no es cierto? Hay algo raro acá. Pero al mismo tiempo me llama la atención y yo digo, ay, vamos a leerlo para ver por qué se llaman nanas de la cebolla. Bueno, de todas maneras, nosotros solamente leemos este fragmento. Si les interesa, lo buscan en Google y lo leen todo. Bueno, ¿qué dice este fragmento? Al octavo mes ríes, con 5 azares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes, como 5 jazmines adolescentes. ¿Qué es lo que entendemos para empezar de este poema? O sea, ¿de qué está hablando? En realidad me deja un poco más claro cuando dice 5 dientes. Y primero me dijo 5 azares y luego me dijo 5 diminutas. Entonces yo digo, bueno, me está hablando de los dientes de alguien. Y si esta es una nana para un bebé, me está hablando de los dientes de un bebé. Y cuando leo el primer verso,
Fíjense que dice al octavo mes ríes. Entonces, si ustedes tienen hijos o sobrinos, sabrán más o menos cuándo empiezan a salir los dientes al bebé. Algunos ya nacen con 1 o 2 dientes. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que al octavo mes ese bebé ya tiene 5 dientitos. Bien, ahora, me lo dice así, a los 8 meses tenés 5 dientes. Eso sería una forma, eh, como decíamos hoy, denotativa o literal, ¿no es cierto? Decir, a los 8 meses te ríes y tienes 5 dientes. Hasta parece aburrido. Parece, sí, es un informe que la mamá le puede decir a la abuela. A los 8 meses, bueno, nosotros le decimos te ríes, diríamos. El bebé se ríe y ya tiene 5 dientes. El efecto que produce en mí, obviamente no va a ser el mismo. Ya no le percibo esa función estética, esa función de placer, esa función de degustar la poesía para los que les gusta la poesía, ¿no es cierto? Ahora, percibimos entonces que este poema, este texto literario, está escrito de otra manera, hace un uso del lenguaje diferente. ¿Y cómo lo hace? A través de diferentes recursos, como dijimos hoy, retóricos o poéticos. Por ejemplo, decimos que hay rima cuando nombramos determinadas palabras, cuando decimos, por ejemplo, azares y decimos ferocidades. Vemos que la terminación, acá se las marco, a ver, así, esta terminación podemos decir que suena, y pongo la palabra suena entre comillas, parecido. ¿Por qué digo suena? Porque la poesía es música. La forma en que leemos una poesía no es la misma forma en que leemos un cuento, ni menos cuando leemos una noticia del diario, ¿no es cierto? La leemos entonándola diferente. Bien, entonces, acá percibimos que hay una rima, percibimos que los sonidos suenan parecidos. También cuando decimos dientes y cuando decimos adolescentes. En este caso vemos que la terminación, o sea, entes y entes, es exactamente igual. En este caso, res y des, no, hay una diferencia de consonante. Esto cuando veamos poesía vamos a ver cómo se llama cuando la rima que se produce es entre sonidos exactamente iguales o cuando hay diferencia. Eso ya lo vamos a ver después. Bien, lo que ahora estamos percibiendo es que musicalmente yo digo esto rima. Es una palabra que usamos normalmente en las canciones y en los poemas, ¿no es cierto? A veces hasta en los chistes. Bien, luego también podríamos decir, en este poema yo encuentro metáforas. Cuando dice ríes con 5 azares. Y acá entonces vamos a ponerla con otro color, con 5 azares. Azar, el azar es una flor. También se le dice azar, o sea, el azar es la flor de la planta azarero. Pero a la vez, el azar también se le dice a las flores blanquitas de los frutales, ¿vieron esas que son tan perfumadas? De la naranja, del limón o del pomelo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Está haciendo una metáfora. Me está diciendo que los dientitos del bebé son azares. ¿Y azares por qué? Porque está asimilando el color y el tamaño de la florcita con el color y el tamaño o la formita de los dientes. O sea, hay una asimilación. Busco qué característica tiene la florcita, qué característica tienen los dientes, lo uno e invento una metáfora. También cuando veamos poesía lo vamos a ver mejor explicado. Luego encontramos que hay una comparación. Cuando dice con 5 dientes, y acá vamos a ver si ponemos otro color distinto,
violeta, que es el color que me gusta a mí, como 5 jazmines. Acá ya no hace una metáfora, hace una comparación. La comparación podríamos decir que es el primer paso para inventar una metáfora. En la comparación lo que encontramos es, fíjense, este cómo, este nexo, que es el cómo. Lo vamos a poner en negrita para resaltarlo. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Que esos 5 dientes se parecen a 5 jazmines. El jazmín es una flor. El jazmín es blanco. En general sabemos que hay jazmines de otros colores, ¿no es cierto? Pero otra cosa que tiene que ver con mis conocimientos previos. El poeta es español. En España, digamos que una de las plantas más reconocidas y con las que más se trabaja y que aparecen en todos lados, en todas las casas, en todas las películas, ¿no? Son los jazmines blancos y perfumados. Entonces acá me dice que esos dientitos son como jazmines. Entonces tendríamos que ver, a ver, ¿cómo es la flor del jazmín? ¿Qué formita tiene? Además, el perfume, podríamos asociar que esos dientitos del bebé tienen un aroma muy rico. O sea, el aliento, estaría hablando del aliento del bebé. Bien, en este caso entonces está utilizando otro recurso que es el de la comparación. Fíjense que acá encontramos otro recurso. Cuando dice 5 jazmines, y acá voy a tener que cambiar de color, pero se me va a superponer. Naranja, vamos a poner, no, naranja no porque se me confunde con el amarillo. Vamos a poner verde. 5 jazmines adolescentes. Ahora, ¿cómo, ¿por qué adolescentes? Los adolescentes son supuestamente eh, los que ya dejaron la niñez, ¿no es cierto? Los que son más grandes. Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo? Me está transformando, o sea, pasamos de una comparación, pasamos a una personificación. Los adolescentes solamente son los seres humanos. Me está diciendo que esos dientes, además de ser como jazmines, son adolescentes. Entonces yo puedo pensar, ¿y por qué me está diciendo que son adolescentes? Quizás porque son muy grandes esos dientes para la boquita del bebé. Eso es lo que yo me puedo imaginar. Y luego seguimos con otros recursos. O sea, fíjense que este fragmento es tan cortito y sin embargo, ¿cuántos recursos tiene? Cuando dice con, a ver, vamos a ponerle otro color ahora, azul, con, de nuevo repite con y de nuevo repite con. O sea, en una estrofa que tiene 7 versos, repite 3 veces con. Esa repetición en la primera palabra de esos 3 versos se llama anáfora y tiene un significado. No vamos a explicarlo acá, no nos compete por el momento. Pero es un recurso, está hecho a propósito, podríamos decir. Luego tenemos otro recurso que se llama paralelismo sintáctico. Paralelismo viene de paralelo, o sea, dos cosas que están en paralelo es que están una al lado de la otra, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice con 5 azares, con 5 diminutas, con 5 dientes, las ideas son de decir que 5 tal cosa y luego 5 jazmines, no, porque ya tendríamos el como adelante. Entonces, paralelismo sintáctico porque estas 3 palabras con 5 y luego le agregamos una tercera palabra, podríamos decir que son 3 construcciones exactamente iguales. ¿Iguales en qué? En el tipo de palabra con que están construidas. El con sería una preposición, el 5 sería un adjetivo y luego acá tendríamos sustantivos. Tendríamos azares, que son sustantivos, dientes, que son sustantivas, y en este caso no, acá dice donde dice 5 diminutas, diminutos sería un adjetivo.
Lo que pasa es que acá la idea es todo junto, es 5 diminutas ferocidades. Estas ferocidades sería el sustantivo al que se está refiriendo. Entonces, lo que tiene que ver con construcción, ya entraríamos ahí a pensar en la lengua, construcciones de la lengua. Eso es algo que ustedes van a ver el año que viene. Bueno, después, repeticiones, repetir 5, 5, 5. Entonces, vemos que en este pequeño fragmento encontramos una multitud de recursos. Y si quisiéramos seguir buscando, encontraríamos que ferocidades también es una metáfora. Ferocidades viene de feroz. Yo nunca voy a pensar que un niño es feroz. Feroz es el lobo, por ejemplo, ¿no es cierto? O un animal salvaje. Entonces tenemos que pensar, ¿por qué los dientitos son feroces? ¿Con qué lo está asociando? Entonces ahí de nuevo le estoy buscando otro sentido y de acuerdo a mis lecturas y a mis vivencias, le estoy agregando más significaciones. Bien, seguimos entonces. Lo que vimos hasta ahora fueron la cantidad de recursos poéticos que se utilizan en los textos literarios, específicamente en los poemas, para poder decir, estoy hablando de un discurso connotativo, un discurso que me está diciendo mucho más de lo que sería en la realidad. Me está diciendo cosas que puedo decir no existen, que son raras, que son extrañas, que son lindas. Bien, ahora, estos recursos que vemos acá en este poema no son algo exclusivo de la literatura. Los recursos retóricos son propiedad de la literatura, pero no en la literatura solo no los vemos. En lo cotidiano nosotros muchas veces lo usamos. La publicidad misma usa. Por ejemplo, fíjense, acá anoté algunos. Nosotros cuando decimos, esta película es un plomazo, plomazo por plomo, ¿no? O sea, decimos, qué pesada que es, no me gustó, qué densa. Ahí estamos utilizando un recurso retórico, estamos utilizando una metáfora. Cuando decimos, tu cuadra es una boca de lobo, no estamos pensando que vive un lobo en la cuadra, o sea, estamos dándole, transmitiéndole, asimilándole la característica que tiene la boca del lobo a la cuadra de X persona. El novio era un ropero. Ya sabemos que los roperos no son personas, pero son grandes, son pesados, son fuertes. Entonces, estas tres oraciones son metáforas. Estamos utilizando en la vida cotidiana recursos. Cuando decimos, por ejemplo, la cola es más larga que esperanza de pobre, ahí estamos haciendo una comparación. Cuando decimos, esperé el colectivo 1000 horas y cuando llegó venía con la gente rebalsando por las ventanillas. Obviamente, rebalsar siempre uno lo atribuye al líquido, ¿no es cierto? Cuando algo pasa del límite. Entonces, esto sería otro recurso que no estaba en el poema que leímos recién, que es la hipérbole o la exageración, ¿no? Esto es muy común, sobre todo en los pescadores, es muy común. Y en la publicidad también, a veces son agresivos. Agresivo no siempre quiere significar malo en la publicidad. Por ejemplo, cuando dice, y no dude que a usted lo beneficia operar con el Banco de Galicia. O, un poco más moderno, ¿no? Lulu Luchetti. O sea, acá hay como que se está repitiendo, ¿no es cierto? Y con un tono, con la canción que no me acuerdo ahora cuál es la música de Luchetti. Esto sería entonces repetir algo para provocar cierta extrañeza o cierta complicidad con el que está escuchando o leyendo. Otro, perdón, ¿usted es Diana Ross o Diana Ross? Este es un juego de palabras que se da en esa publicidad tan conocida de la pasta, ¿no es cierto? Este juego de palabras es muy común también en los textos para los niños. O los cantitos de las hinchadas. Borón, bom, bom, borón, bom, bom,
el que no salta es maricón o infinidad de otras cosas. En este caso, lo que sucede es, como recurso, una rima, ¿no? Fíjense las terminaciones, bombón, bombón, y en este caso, con maricón sería on con on. Se produce entonces una rima y una aliteración, que es otro recurso que tiene que ver con el uso de determinadas vocales o determinadas consonantes para provocar una musicalidad diferente, ¿no? El borom, bom, o sea, borom, bom, bom, enseguida pensamos en el ruido que haría alguien en un tambor, ¿no es cierto? Con un tambor. Bueno, entonces, seguimos avanzando. Estos recursos que podemos encontrar en textos que son literarios y en textos que no son literarios, lo que hace es que el significado que yo puedo encontrar está como condensado, está más achicado. Yo tengo que abrirlo para poder entenderlo, o sea, lo abro, lo explico y así entiendo, me quiso decir tal cosa. O sea, lo condensado es como que se achica, se aprieta el significado al cambiarle las palabras, al utilizar X recurso, y yo necesito abrirlo para poder explicarlo. El texto literario, a diferencia de los otros entonces, y acá comienza otra característica, posee múltiples significados. Entonces, es polisémico. Poli, muchos, semia, de significados. Y estos significados, con frecuencia se desencadenan o se ponen en acción, digamos, a partir del uso de determinados procedimientos, de determinados recursos. Muchos son los que nombramos recién. También podemos decir que no todos los escritores de textos literarios utilizan los mismos recursos. Algunos utilizan todos los que existen, otros utilizan pocos, otros utilizan siempre los mismos. O sea que cada autor tiene su estilo y eso también hace que muchas veces podamos reconocer, aun sin que nos digan el nombre de determinado escritor, y decir, y este fulanito, lo reconozco por el estilo. Bien, hay autores que utilizan tan pocos recursos, decimos que tienen una escritura despojada, como más desnuda, pero que sin embargo producen algo en nosotros. O sea, igual percibimos que lo que estoy leyendo no es un texto denotativo, no es un texto común y corriente. Por ejemplo, este texto. La radio anuncia precipitaciones aisladas. Ningún parte sobre mi corazón. Solo precipitaciones aisladas. Un frente frío que avanza sobre la ciudad donde vivo. Si yo leo esto, digo, ¿me está anunciando ese servicio meteorológico que me dice que va a llover? O sea, lo percibo como si fuera, pero si lo vuelvo a leer me estoy dando cuenta que no. Porque obviamente la lluvia no puede llover sobre mi corazón. Entonces, se puede escribir literatura, se pueden escribir textos literarios con pocos recursos, pero sabiamente utilizados. Entonces, la literatura siempre produce connotación, siempre produce múltiples significados para que el lector le dé múltiples sentidos. La literatura sugiere más que decir, porque si dijera sería información. Sugiere. Y yo entonces atrapo la sugerencia que a mí me parezca más acertada. En el capítulo hay un ejemplo, un fragmento del cuento. Este sería el fragmento del cuento Doña Clementina Queridita, la achicadora, que es muy gracioso. Si no lo leyeron, léanlo.
Vamos a leerlo para ver qué es lo que produce la gracia y qué recursos utiliza. Es un fragmento, recordemos. Aquí tiene mi gatito, dijo, apoyando el plato de lata en un rincón de la cocina. Y ahí nomás vino el primer achique. El gordo, peludo y fortachón Polidoro empezó a achicarse, hasta volverse casi una pelusa, del mismo tamaño que cada uno de los trocitos de hígado que había colocado doña Clementina en el plato de lata. El pobre gato, bastante angustiado, erizaba los pelos del lomo y corría de un lado al otro, dando vueltas alrededor del plato, más chiquito que una cucaracha, pero, sin embargo, peludito y perfectamente reconocible. Era Polidoro, de eso no cabía duda, pero muchísimo más chico. Doña Clementina, asustadísima, lo hizo upa enseguida. Le parecía muy peligroso que siguiera corriendo por el piso. Al fin de cuentas, podía matarlo la primera miga de pan que se cayera desde la mesa. Lo sostuvo en la palma de la mano y lo acarició lo mejor que pudo con un dedo. En medio de la pelucita atigrada brillaban dos chispas verdes. Eran los ojos de Polidoro, que no entendían nada de nada. Bien, ¿qué sucede acá? Acá se utilizan algunos recursos de los que hoy nombramos. Hablamos de lo gráfico, hablamos de lo fónico, de lo prosódico, de lo sintáctico. Veamos cómo aparecen algunos de estos recursos rápidamente. Por ejemplo, el hecho de, que acá eh, no aparece escrito, eh, el hecho de utilizar una letra más pequeña cuando tiene que hablarle al personaje achicado, acá me equivoqué y tendría que haber transcripto así. Entonces fíjense, esta letra es tamaño 14, esta letra es tamaño 11. En un texto como este, que es un cuento, se me permite hacer este tipo o utilizar este tipo de recursos. Si esto fuera un trabajo práctico que yo tengo que entregar a cualquier profesor, tengo que hacer todo en la misma letra, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué acá estará en el texto la letra más chiquitita? Esto sí es un recurso gráfico. Este recurso gráfico lo que me está indicando es que decir gatito uno piensa es un gato chiquito. Entonces, lo gráfico apoya visualmente lo que dice doña Clementina. Entonces, se puede cambiar la letra, inclusive se podría hacer en cursiva. El hecho de hacerla más pequeña está relacionado con que el gato de pronto se hizo más chiquito. Quiere decir que la magia, interpretamos, es que cuando ella dijo mi gatito, en vez de decir mi gato, ¡pum! El gato del tamaño normal que tenía se transformó en chiquito. Es como si hubiera dicho palabras mágicas. Bien, como recurso fónico, podríamos decir que se utilizó en este fragmento cuando ella dice, aquí tiene mi gatito, y lo dice con una voz más dulce, con una voz hasta más suave, no tan pronunciada, o sea, no tan fuerte. Uno podría decir que lo fuerte es más amplio, lo suavecito o lo bajito es más chiquito. Entonces, tanto el recurso fónico como el recurso gráfico colaboran en la significación que nosotros, lectores, le damos al texto y hace que lo entendamos o lo interpretemos como un texto literario. Después, ¿qué otra forma sería de emplear un recurso fónico? No ya acá en este texto, sino en general. Cuando, por ejemplo, se escribe algo con mayúsculas. Alguien grita y de pronto se escribe con mayúsculas. Bueno, en este caso, en este texto no está. Pero si dijera socorro, en un cuento escribirlo con mayúsculas no sería un error, sino sería para ejemplificar
que esa palabra fue expresada con miedo, con desesperación, con un grito. Bien, otra posibilidad sería la utilización de la reiteración, mejor dicho, de determinadas vocales que pueden dar pie a significados diferentes. Por ejemplo, si pensamos en la letra I, cuando en algunos, esto está todo esto que estoy diciendo está todo en el material bibliográfico. Por ejemplo, pensemos en la vocal I, que gráficamente es un palito. Podríamos decir, es flaquita, la I, es finita. Entonces, si yo de pronto utilizo muchas palabras con la letra I para referirme a un personaje, por ejemplo, digo, el personaje es chiquito, flaquito, finito. Estoy haciendo una asociación con la letra I utilizando la letra I. O también podríamos buscar otros ejemplos con la reiteración de la letra R. ¿Vieron el trabalenguas ese que dice rápido ruedan las ruedas del ferrocarril? Bueno, hay justamente una exageración de ese ruido por la gran cantidad de letras R que hay, lo que hace que cuando yo lo leo también suene de otra manera. Entonces, ese recurso fónico colabora en la significación de lo que estoy leyendo o lo que estoy diciendo. También podríamos lograrlo con la letra U en determinadas palabras, en determinadas situaciones. O sea, hay letras que nos prestan su forma, o sea, su grafía, o que nos prestan su sonoridad para colaborar en la significación. Y luego hablamos de recursos prosódicos y sintácticos. En este caso, a ver, no sé, no lo copié. Hay una novela que se llama Las Visitas. Es una novela corta o cuento largo que se utiliza generalmente en primer año del secundario para los adolescentes, de Silvia Schuher, que también es una escritora argentina, y que lo que hace es mostrar cómo el determinado uso de oraciones más cortas, más largas, oraciones unimembres, no lo copié, pero ustedes lo tienen en la bibliografía. Me olvidé de copiarlo acá en esta hoja para ir mostrándoselos mientras se los digo. Cuando, por ejemplo, estamos conversando y decimos, y no seguimos diciendo lo que estamos pensando, pero el otro se da cuenta de lo que queremos decir. O cuando estamos hablando por teléfono y de pronto nos interrumpen, ya nos quedó la mitad de la palabra por decir. Cuando usamos los signos de interrogación, cuando en la escritura dejamos puntos suspensivos, cuando utilizamos oraciones muy cortas o oraciones unimembres. Por ejemplo, llueve. ¡Qué alegría! Entonces serían, además de oraciones cortas, son unimembres, o sea, no tienen un sujeto y un predicado. Ese tipo de oraciones o de signos que son más bien propios del habla que de la escritura, a propósito se pueden utilizar en un texto para transformarlo, para darle otro énfasis. Entonces, lo sintáctico sería la utilización, por ejemplo, de oraciones largas, de oraciones cortas, oraciones que a lo mejor las armamos al revés, ponemos el predicado primero y el sujeto después. Y lo prosódico tiene que ver entonces con los puntos suspensivos, con los signos de admiración, con las ideas cortadas, con la entonación que le damos a determinadas palabras o ideas. Bien, esto lo vamos a profundizar cuando veamos poesía. Esperemos que nos alcance el tiempo en el año para hacerlo. Bueno,
Vayamos a otra característica que va junta, digamos que es como un paquete. Plurívoco, o sea, el discurso literario es plurívoco y polisémico. La primera característica está relacionada en realidad con lo que veníamos diciendo, ¿no? Con lo anterior. Porque las palabras, como dijimos al principio en un texto literario, no se ponen porque sí. O sea, uno no dice, a ver, ¿qué pongo acá? No, son muy pensadas por el escritor. A propósito, dicen, bueno, ahora pongo esto y después pongo esto otro. Parecen inocentes a veces cuando el texto a lo mejor no es tan difícil de comprender, pero no lo son. Entonces son productos del trabajo del poeta o del narrador. Esta plurivocidad, pluri de muchos, vocidad de voces, está dada porque nunca un texto literario es explícito, o sea, clarito, a mí no me cuesta nada, y enseguida digo, ay, lo entendí. No, es ambiguo. El lector es el que construye el sentido. Por supuesto que cada uno le construye el sentido de acuerdo a sus conocimientos previos, como dijimos antes. Y lo puede interpretar de muchas maneras. ¿Por qué? Porque además de los conocimientos puede despertar en él emociones o imágenes o recuerdos de su niñez, de algo que vivió el día anterior, de lo que soñó, y que son absolutamente diferentes a otro lector. Y además, el texto literario no tiene referentes que nosotros decimos, esta tiene una referencia clara. No, justamente es ambiguo. ¿Por qué? Porque crea su propia realidad. Entonces, la plurivocidad, esa gran cantidad de voces, de significados, de interpretaciones, de sentidos, la tenemos que tener en cuenta basándonos en todo el texto. No podemos decir es plurívoco en el primer párrafo, después no, es todo. Y la polisemia, poli de nuevo, muchos, y semia de significados, por eso decimos que en realidad es muy parecido, implica que yo puedo darle muchas lecturas, puedo darle diferentes interpretaciones, como dijimos también, de acuerdo con cada lector. Algunos textos, por supuesto, son más abiertos, otros son más ambiguos y dejan un espacio, o sea, un vacío que tiene que ser rellenado por el que lee. O sea, mi relleno es la interpretación que yo hago de eso que estoy leyendo y no está escrito. En relación con las interpretaciones, hay un investigador y un crítico literario llamado Pozuelo y Bancos, que tiene muchos libros escritos, que dice que algunas interpretaciones, es cita textual, algunas son razonables, otras son imposibles y ninguna es verdadera. Esto quiere decir que toda interpretación que se sostiene a partir de los indicios que me da el texto es aceptable. Las que no son habilitadas por elementos textuales, o sea, yo no encuentro nada en el texto que me haga a mí pensar esto, pero se me ocurren porque me evocan tal cosa, entonces esas, o sea, que surgen como se me ocurrió a mí, las considera imposibles. Si es porque a mí se me ocurrió, porque esto me hizo recordar tal cosa, no, es imposible esa interpretación. Y por último, ninguna es verdadera. ¿Por qué? Porque siempre puede haber otra interpretación distinta. Yo no puedo decir, este texto, así como lo interpreto yo, es la interpretación verdadera y no hay otra. No, porque mi compañera lo va a interpretar diferente. Bien, y ahora volvamos al... A ver si lo copié. No. Si lo copié, no lo copié. Este ejemplo. Pero tiene que ver también con el cuento de doña Clementina Queridita, la chicadora. No sé si les dije que lo había escrito Graciela Montes, y que el hecho de achicar era justamente
producto de utilizar como un elemento mágico la palabra, el diminutivo. No, no lo copié porque ya lo había copiado. Bien, ¿qué pasa con doña Clementina? ¿Qué hace? ¿Cómo puede revertir esto? Ella va poniendo todos a los que va achicando en una huevera. Y de pronto utiliza un aumentativo. O sea, en vez de decir gatito, gatazo. Cuando dice esto, de pronto lo que era pequeñito vuelve a su estado normal. O sea, sin darse cuenta, le está dando una categoría mágica a una palabra. Por supuesto que esta historia es muy divertida, pero también podemos decir, yo le puedo dar otra interpretación. Podemos encontrar que en realidad es una reescritura de los cuentos tradicionales con brujas, ¿no es cierto? Cuando le lanzan una maldición a alguien y luego la revierten cuando les parece o cuando logran lo que quieren. También podríamos decir que me está mostrando las relaciones asimétricas en las que, o sea, las que suelen ocurrir cuando uno subestima al otro de algún modo, y yo lo subestimo, lo estoy empequeñeciendo, ¿no es cierto? Eh, a veces a través también de formas de hablar que pueden parecer simpáticas o cariñosas, o sea, como darle un diminutivo, decirle queridito o qué sé yo, de Juanito, y en realidad parecen simpáticas, pero estamos ejerciendo un poder sobre el otro, de algún modo me estoy burlando. Si uno lee otros textos de esta escritora, puede verse que hay una repetición del uso de estos recursos, que inclusive esto pasa también con otros personajes como Cristina y Nicolodo, eh, y que podríamos decir que son marcas de la autora, marcas de su escritura, por lo que decimos, bueno, este es el estilo, o sea, no me dicen a lo mejor este texto es de Montes, pero yo enseguida me doy cuenta que es de ella. Bien, ahora pasemos a otra característica que es la autorreferencia del discurso literario. La autorreferencia, la auto es a uno mismo, ¿no? O sea, referirse a uno mismo. No es difícil que en el texto se mencionen cuestiones, por ejemplo, como cómo se hizo para escribir ese texto. Eso sería referirse a sí mismo diciendo el autor cómo hizo para escribirlo. Que también le da un carácter ficcional, que también lo relaciona con otras obras. Por ejemplo, acá, a ver, en este fragmento de un cuento de Laura de Betach, que es una narradora y poeta reconquistense, es el final llama La Plaza del Piolín. Justo ahí estaba un nene de pelos parados. Había tomado la punta y ovillaba el piolín en un palito. Celina lo miró, sonrió y de golpe me dijo, vos terminaste el libro, ¿no? Voy a buscar a los chicos para que lo muestres de una vez. Se fue corriendo. Celina se fue, todos se fueron. En las manos del nene, de pelos parados, un ovillo nuevo giraba y giraba. Claro, si no leímos todo el cuento nos va a resultar un poco complejo entender cuál es el significado, qué es lo que quiso darnos a conocer la autora. Cuando Celina se refiere al libro, se está refiriendo al libro que tenemos nosotros en nuestras manos. El libro de que al principio de la novela, yo había dicho que era un cuento, esto es una novela, se había hablado así, o sea, se decía esto. Le conté que tenía un libro atragantado, un libro que estaba escribiendo para que lo leyeran chicas como ella, pero no me salía, no lo podía armar.
O sea, al final de la novela habla del texto que terminó de escribir y que es la novela que nosotros estamos leyendo. Por supuesto, obviamente, es todo ficcional, pero fíjense cómo usa la autorreferencia, referirse a sí misma, referirse a la creación, referirse al proceso de escritura para hablarnos a nosotros. Entonces, el texto literal, se nombra a sí mismo. Es un clásico que en la autorreferencia la mayoría de las veces se vuelva al principio. Hay otros ejemplos eh, en el texto. Bueno, lo que pasa es que no tengo el texto ahora abierto como para mirarlo, pero hay otros ejemplos que podrían leerse para poder entender cómo es esto de la autorreferencia. Pero en realidad es repetirse, es ir en círculos con alguna frase, con alguna palabra. Está el texto del monigote, también de Laura de Betach, cómo permanentemente se repite lo de monigote. Hay una cita de monigote que se repite, y termina el texto casi de la misma manera como comienza. Otro ejemplo, no vamos a dar más ejemplos, o sí, podríamos pensar en lo de autorreferenciarse y repetirse, también se da en lo que llamamos los relatos enmarcados, por ejemplo en las Mil y una noches, cuando Sherezad, que es la que cuenta al sultán, todas las noches le cuenta un cuento, o sea, Mil y una noches contándole un relato, en realidad termina, pero no termina, continúa en el relato siguiente. Eso también entonces es autorreferencia, porque se repiten los mismos escenarios, se repiten algunos de los personajes y se van encadenando. De pronto lo que apareció en el primero puede servir como pie para el cuento, no sé, el 500, por decir algo. Bien, y tenemos como última característica la intertextualidad. Bien, la intertextualidad, acá vemos que la palabra intertextualidad está conformada por un prefijo que es inter y que quiere decir entre textos. O sea que un texto literario está relacionado con otro texto literario, que puede ser escrito, que puede ser oral, que puede ser una película, que puede ser una canción, un poema, una publicidad, un chiste, en fin, todo lo que pueda estar constituido por elementos literarios. Entonces decimos que un texto literario dialoga, o sea, conversa con otro texto. Por ejemplo, acá leemos Gustavo Adolfo Bécquer, no sé si lo habrán escuchado nombrar, a veces en el secundario se dan algunos poemas, algunas rimas de él. Es un poeta romántico español del siglo XIX que escribió un poema muy conocido que comienza así: volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. Y un siglo más tarde, o sea, 100 años más tarde, otro poeta, tal vez harto del romanticismo, acá hablamos de romanticismo como periodo literario llamado romanticismo, no porque sea romántico, o sea, no necesariamente el romanticismo habla de amor. ¿Y qué le contesta él de algún modo? ¿Cómo dialoga con este poema? ¿Sabes, Gustavo Adolfo? En cualquier año de estos ya no van a volver las golondrinas. ¿Qué le está diciendo? Estoy harto de que me hablen del romanticismo y de tus rimas, Gustavo Adolfo. Déjate hinchar, no van a volver las golondrinas. Si lo trasladamos a un vocabulario un poco más coloquial, es como que el poeta le estuviera diciendo eso. Después tenemos otro ejemplo. Fíjense, acá Joaquín Sabina, ese seguramente lo conocen, en su canción Medias Negras, cuando dice: de noche piel de hada, a plena luz del día cruela de vil, maldita madrugada. Y yo, que me creía Steve McQueen. Para poder entender esto, yo tengo que tener conocimiento, tengo que relacionar lo que me está diciendo acá con otros conocimientos, con otros textos.
Por ejemplo, para saber quién es Cruella, o sea, Cruella de Vil, yo tendría, por ejemplo, que haber visto la película La Noche de las Narices Frías. Eh, no sé si la vieron, en la que hay todos perritos dálmatas. Bueno, de esa película está hablando, que es la que mata a todos porque si quiere hacer sacos de piel. Bien, y de pronto me nombra Steve McQueen y yo digo, ¿quién será ese? Bueno, fue un actor muy famoso del cine, muy buen mozo, y murió en los 80, digamos, muy joven. Era un galán del cine en ese momento. Entonces, yo tengo que tener ciertos conocimientos para poder entenderlo. Él está haciendo entonces una intertextualidad entre su poema, que es poema-canción, con un personaje de una película para niños y un actor de cine. Por ejemplo, ¿en qué otra situación nosotros decimos que estamos nosotros haciendo intertextualidad? Por ejemplo, estamos mirando una película y de pronto decimos, ay, pero esta parte a mí me parece que yo ya la vi en otro lado. Es muy parecida a, o se parece a lo que leí en... ¿No nos les pasa? Bueno, eso es intertextualidad. O, por ejemplo, cuando estamos viendo un teleteatro y decimos, ay, pero esto es un refrito, y así decimos, de tal otro teleteatro, o de tal película, o de tal novela, o de tal cuento. Bien, eso del refrito en realidad es un recurso que se llama, bien hecho, ¿no? Se llama intertextualidad. Y acá, por último, ya finalizando, no sé cuánto va llevando este video ya, no puedo ver cuánto tiempo, pero ya terminamos. Esto también está sacado del texto del capítulo. Dice, en el siguiente fragmento de Cuento con ogro y princesa de Ricardo Mariño, otro escritor argentino para niños y adolescentes, la intertextualidad se funda en la alusión al discurso de la literatura policial, o sea, de los textos que hablan sobre crímenes, secuestros, en fin, y al estereotipo de la figura del detective, construido a partir de Sherlock Holmes, que me imagino que habrán escuchado de él, ese famoso detective inglés que tenía un sombrerito escocés muy característico, una capita, siempre fumaba en pipa y tenía un ayudante que era un médico llamado Watson, y la famosa frase elemental, Watson, bueno, eso seguramente lo habrán escuchado. Bien, entonces este poema alude a esa literatura policial, a Sherlock Holmes, y también a un famoso poema de Rubén Darío, que es un poeta bellísimo, y a una poesía que se llama sonatina, o sea, como una sonata chiquita, sonatina, que habla de una princesa. Y que el poema comienza diciendo, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Bueno, búsquenlo en Google y léanlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Ricardo Mariño en este fragmento? Fíjense, dice, se me ocurrió buscar en la guía telefónica. Descarté llamar a la policía. Y entre paréntesis, en las películas y en los cuentos la policía siempre llega tarde. Ahí ya está haciendo una intertextualidad con cualquier película o cualquier cuento que hable de policía. Tampoco quise llamar a un detective, no soporto que fumen en pipa en mis cuentos. Fíjense, ahí está haciendo alusión entonces a Sherlock Holmes, a esas narraciones policiales, pero también está haciendo una autorreferencia a sí mismo. ¿Por qué? Porque está diciendo mis cuentos, o sea, yo estoy escribiendo un cuento y hablo de mí, de que yo escribo cuentos. ¿Ven cómo es volver a hacer un círculo sobre sí mismo? Por fin encontré algo que me podía servir. Rubinato Atilio, personaje de cuentos. Teléfono 363-9569. Hola, ¿hablo con el señor Atilio Rubinato? Sí, señor, con el mismo. Mire, yo lo llamaba, en fin, por la princesa. ¿Qué le pasa? ¿Está triste? Fíjense, ahí ya está aludiendo a que el señor que le está contestando conoce lo que dice el poema. Él le habla de la princesa como si fuera algo natural, llamar por teléfono primero a un personaje de cuentos y segundo por una princesa. Que yo sepa, acá no tenemos princesas.
Y entonces él le contesta, sí, más que triste. ¿Qué tendrá la princesa? Le contesta el personaje. Y le dice el autor, la van a hacer al horno. Ahí ya se sale del poema. ¿Al horno? Le responde, sí, con papas. Y ahí entonces entra una característica graciosa, podríamos decir, o sea, un recurso en el que además de trabajar la intertextualidad, se trabaja lo cómico. Bien, con esto entonces damos por finalizada la explicación del capítulo. Por supuesto que quedaron muchas más cosas, pero espero que con esto sea más fácil que luego trabajemos los cuentos como vamos a trabajar, buscando las características que mencionamos hoy. Bien, entonces pongo guardar y cerramos.